Ya chiquillos, buenos días. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan logrado descansar. El día de hoy vamos a continuar con los ejercicios sobre métodos de análisis, ¿ya? La semana pasada, el día viernes, terminamos haciendo un ejercicio, que fue este, pero que terminamos haciéndolo de ambos métodos. Ya primero hicimos a través del método de mallas, que es el que veníamos trabajando en las últimas clases, y llegamos a un resultado, ya que lo expresamos ahí. Luego hicimos el mismo ejercicio, pero utilizando el método de nodo, ya, y nos dimos cuenta que también llegamos exactamente al mismo resultado. Ya, eso porque trabajamos con fracciones. Si hubiésemos trabajado con decimales, quizás habría alguna pequeña diferencia. Ya por eso yo les recomiendo trabajar con fracciones. Entonces debemos recordar de que cuando yo trabaje en cualquier circuito eléctrico, independiente del método que yo utilice, debo llegar al mismo resultado. Si yo utilizo ambos métodos, tengo que sí o sí llegar al mismo resultado con ambos. Si no son iguales, al menos uno de los dos métodos que yo utilicé no está correcto. ¿Ya? Entonces, la idea de hoy es seguir con la misma idea, pero también vamos ahora a calcular las potencias. ¿Ya? Para poder reforzar un poco el tema del cálculo de las potencias, que vamos a calcular las potencias primero con el método de mallas y después vamos a trabajar con lo que es el método de nodos. ¿Ya? Entonces, comenzamos haciendo a través del método de mallas. Entonces, vamos a tener una corriente acá, I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4 e I sub 5. Recuerden que el orden o la numeración no debe ser, no hay una regla para eso. Ustedes pueden seguir cualquier numeración, cualquier orden, cualquier dirección, etc. ¿Ya? Entonces comenzamos primero viendo cuánto es I sub 1. ¿Ya? Y en el caso de, algo pasó acá, ahí sí. En el caso de I sub 1, nos damos cuenta que estamos dentro de uno de los casos particulares del método de mallas, ¿ya? Que es cuando tenemos una fuente de corriente, pero que está en una sola malla. Ahí sí, que está en una sola malla. ¿Ya? Entonces el valor, aquí no se alcanza a apreciar bien, pero el valor que tiene esta fuente es 1 ampere. Ahí. Entonces el valor que va a tener esa corriente de malla va a estar determinado por esa fuente de corriente. Por lo tanto, I sub 1 inmediatamente va a ser igual a 1 ampere. ¿Ya? Continuamos con I sub 2. ¿Ya? I sub 2. Y vemos que en este caso no tenemos ningún caso particular. ¿Ya? Simplemente es una malla que nosotros vamos a plantear directamente. Entonces vamos a tener 4, que sería la resistencia de 4 ohm, factor de I sub 2 menos I sub 1. ¿Ya? Recuerden que siempre consideramos como positiva la malla a la cual nosotros estamos obteniendo la ecuación. Después seguimos y tenemos menos 4 I sub 0, que sería la fuente de voltaje dependiente que tenemos ahí, y después tendríamos 1, que sería en este caso factor de I sub 2 menos I sub 3, y eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces, aquí ya nos aparece por primera vez los términos de las fuentes dependientes, por lo tanto vamos a ver cómo se relacionan los valores de los cuales dependen estas fuentes, y que serían B sub 0 e I sub 0, cómo se relacionan esos valores respecto a nuestras corrientes de malla. Entonces tenemos por un lado B sub 0, que es el voltaje de las resistencias de 1 ohm que tenemos ahí arriba. Entonces, ¿cómo se relacionaría B sub 0 con, con las corrientes de malla? ¿Cómo estarían relacionados uno con otro? Es igual 1 sobre... Recuerden que estamos calculando un voltaje, entonces hay que usar la ley de Ohm y ver cómo se relaciona con las corrientes de malla. 1 por I5. Exactamente, sería 1 en este caso, que sería el valor de la resistencia, y que yo lo voy a anotar por lo que les venía diciendo de que si no lo anoto, podría alguien solamente leer el apunte, o a lo mejor estar estudiando sin ver el video, y podría decir, ah, no, aquí son iguales. Entonces hay que recordar esa resistencia.
Sería 1 por I sub 5, que sería la corriente que está confluyendo esa resistencia y que estaría entrando por el terminal positivo. Por eso va como positivo. Y en el caso de I sub 0 sería la corriente que está circulando por esta resistencia de 4 ohms. ¿Cómo estaría relacionado I sub 0 con las corrientes de malla? No se escuchó, estoy seguro que se mutió el teléfono en un momento, pero lo pueden escribir en el chat también si es que ya, en este caso no tenemos que aplicar el factor de 4 por I3 menos I4, ¿ya? ¿Por qué no tenemos que aplicar el factor? Porque estamos haciendo una relación directa entre corrientes. Entonces, si nosotros hacemos esto, 4 I3 menos I4, estamos diciendo que la corriente, o el ampere en este caso, es igual a ohm por ampere, ¿ya? Y eso del punto de vista físico no tiene sentido, ¿ya? En este caso tampoco. Entonces, por eso siempre tenemos que pensar, ya estamos haciendo una relación entre corrientes, entre voltaje y corriente, o entre corriente y voltaje, ¿ya? Entonces, en este La clase caso, pasada falló lo mismo. sí, por eso, no por eso, porque no es, a veces no es sencillo recordarlo, no tiende a confundirse, entonces por eso yo lo pregunto, para que no se les vaya a olvidar, ¿ya? Porque en realidad no es tan evidente como uno podría pensar. Entonces, en este caso sería I sub 3, que sería la corriente que va en la misma dirección, menos I sub 4, que sería la corriente que va en dirección contraria, ¿ya? Entonces, siempre piensen, estamos haciendo una relación entre ¿qué? Entre una corriente I sub 0, entre las corrientes de malla. Ahí, entonces, relación entre corrientes. Entre voltaje y las corrientes, ahí tiene que aparecer la resistencia entre medio para poder hacer la relación mediante ley de Ohm. Entonces ahí relacionamos nuestras B sub 0 e I sub 0 respecto a nuestras corrientes de malla. Lo reemplazamos acá en esta ecuación y obtenemos 4 I sub 2 menos I sub 1 menos 4 I sub 3 más 4 I sub 4 más I sub 2 menos I sub 3, eso es igual a 0. Ya, y aquí simplemente los vamos ordenando, dejando I1, I2, I3, I4, y si es que estuviese presente en alguna parte I sub 5. Entonces vamos a tener menos I sub 1, tendríamos menos 5 I sub 3, perdón, faltaría I sub 2 primero. Sería I sub 2 lo tenemos, también sería 5, 5 I sub 2, menos 5 I sub 3, más 4 I sub 4 sería igual a 0. Esta sería la primera ecuación, esta sería la segunda. Y ahí estaríamos con la malla I sub 2. De ahora deberíamos pasar a la malla I sub 3, pero ¿qué parte? Diga. 4 sub 1. Menos Cuando 4. lo tenéis que multiplicar. Efectivamente, aquí falta un 4. Sería, aquí también arriba faltaría menos 4 y sub 1, ahí está. Sería acá también menos 4 y sub 1. Ahí sí. Muchas gracias. Hay que estar atento con esos detalles. Como les digo, a veces incluso a mí se me pasan algunos detalles cuando uno los va resolviendo en el momento. Y claro, no son detalles en el análisis en sí, a veces son detalles de que faltó multiplicar un número, de que uno no hizo la ley de Ohm, pero esos detalles después conllevan un error de arrastre y ahí el resultado cambia por completo. ¿Ya? Así que hay que tratar de estar atento. Luego deberíamos hacer lo que es I sub 3, pero ¿qué ocurre con I sub 3? De que aparece una fuente de corriente, ¿ya? En este caso una fuente de corriente dependiente que es compartida entre la malla I sub 3 y la malla I sub 5. Entonces nosotros tendríamos que hacer aquí una supermalla, sería esta que está acá. Tendríamos que hacer una supermalla entre lo que es I sub 3 e I sub 5, ¿ya? Recuerden que la supermalla no tiene una corriente propia. Yo no voy a estar agregando una nueva ecuación o una nueva variable. Ya, una nueva variable, ecuaciones sí, pero no voy a estar agregando nuevas variables. Simplemente voy a ocupar las variables que tengo ahí
y voy a considerar como si fuesen una sola malla completa, ¿ya? Entonces, supermalla, y partimos desde esta resistencia que está ahí. Entonces decimos 1 factor de I sub 3 menos I sub 2, más 4 factor de I sub 3 menos I sub 4, ¿ya? Después seguimos por acá, ¿ya? Seguimos por ahí, y llegamos a 1 más 1 factor de I sub 5, después vendría la fuente de tensión, menos 4 veces I sub 0, y ahí terminamos. ¿Ya? Ahí logramos dar la vuelta completa. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Ya, si en algún momento hay una duda, por el micrófono, por el chat o por donde ustedes prefieran. ¿Ya? Entonces, reemplazamos, vamos simplificando los términos, y reemplazamos directamente, ahora no se me va a olvidar el 4, más I sub 5, sería menos, nuevamente aparece I sub 0, sería 4 I sub 3, más 4 I sub 4. Sería igual a 0. Y ahí vamos reemplazando los términos. No tenemos en este caso I sub 1, sí tenemos I sub 2, que estaría acá, y solamente ahí. Y tendríamos menos I sub 2, I sub 3 que estaría acá, acá y acá, y nos quedaría en realidad más I sub 3. Más I sub 3, correcto. Después tendríamos I sub 4, dígame. Es que tengo una duda con la supermalla. ¿Ya? Cuando, por los signos en verdad, tiene un menos 4 I sub 0, ¿cierto? Entonces hizo que la corriente fuese, a ver, ¿cómo explicarlo? Hacia el sentido contrario del I5, Ah, ¿cierto? no, ya. Ocurre lo siguiente, mira. Voy a hacerle un zoom acá. Lo que ocurre es que nosotros estamos siguiendo la línea semicontinua, ¿cierto? Ese 4 I sub 0 corresponde a esta fuente, a esa fuente de voltaje dependiente. No corresponde a ese I sub 0 que está ahí. Ya, ese I sub 0 por ahora ni siquiera lo hemos tocado más allá. Depende solamente de la fuente dependiente. Por eso es Sí, pero mi negativo. duda es con el ¿Mm? signo. Entonces, el recorrido que hace es desde la resistencia de 4 ohm, pasa por la de 1 de I5 y después pasa por ahí. Ah, ya entendí tu duda y en realidad, claro, ocurre lo siguiente. Lo que pasa es que en realidad, como bien tú dices, nosotros que estamos recorriendo a la supermalla, pero no estamos yendo en la misma dirección que tendría I sub 5 en este caso. ¿Ya? Esa es la duda. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? Cuando yo realizo una supermalla, además de mantener las dos variables que corresponden a mi supermalla, también tengo que mantener la misma dirección. ¿Ya? Muchas veces yo mantengo la misma dirección, por ejemplo, hacia allá, porque en los casos más clásicos son esto, cuando tenemos una supermalla así. Pero cuando se cambian a veces las posiciones de las mallas, muchas veces tenemos que fijarnos en qué dirección nosotros definimos la corriente, ¿ya? Si nos encontramos con la situación que tenemos en este momento, tenemos dos opciones. O le cambiamos el signo, o simplemente le cambiamos la dirección a la fuente, a la corriente de malla, ¿ya? Cualquiera de las dos formas nos va a llevar al resultado correcto. ¿Por qué? Porque en realidad, como les dije, las direcciones de las corrientes de malla, yo las puedo definir hacia donde yo quiera y no tengo que definirlas todas en la misma dirección. Yo podría definir 3 en sentido horario y otras dos en sentido antihorario, ¿ya? En este caso particular, en este caso no genera ninguna diferencia si es que yo le cambio sobre la marcha I sub 5. ¿Ya? Pero va a haber otros casos en donde implica cambiar, podría cambiar algún otro número, ¿ya? Entonces, muy buena acotación, y lo que vamos a hacer ahí es, para no cambiar los números, le vamos a cambiar la dirección a I sub 5. Entonces ahora I sub 5, en vez de ir para allá, va a ir para acá. ¿Ya? Entonces ahí sí estaríamos entrando por el negativo y el resto de los números no estarían cambiando. ¿Ya? O sea, definimos que I sub 5 ahora va hacia allá. Entonces tienen que tener también ojo con esos detalles, porque podría a lo mejor implicar algún cambio de signo en alguna de las fuentes de corriente o en alguna fuente de tensión. ¿Ya? ¿Quedó claro lo que hicimos ahí?
¿El por qué hicimos ese cambio? ¿No? Ya, ocurrió lo No, siguiente. el hecho de que... Mira, ocurrió lo siguiente. Yo empecé a recorrer la supermalla. Vamos a hacerlo un poco más acá. Yo empecé a recorrer la supermalla con esta dirección, ¿cierto? Porque era la dirección que tenía I sub 3, ¿ya? De hecho, en el caso I sub 3 va en esa dirección, así, pero solamente hay resistencias, entonces al final va a dar lo mismo si yo lo recorro en esa dirección o lo recorro en esa dirección. En el caso de I sub 3, da lo mismo, ¿cierto? No marca ninguna diferencia. Pero ¿qué ocurre? Ocurrió que nosotros I sub 5, voy a borrar acá, voy a hacer de nuevo I sub 5, nosotros I sub 5 lo definimos en esa dirección, ¿ya? Si nosotros lo definimos en esa dirección, ¿por qué terminal estaríamos entrando en esta fuente? ¿Por el positivo o por el negativo? Estaríamos entrando por el positivo, ¿cierto? Pero como estamos entrando por el positivo, si tú observas las ecuaciones que yo planteé aquí, yo aquí estoy diciendo que está entrando por el negativo. Entonces no estoy siguiendo la misma dirección que yo definí en el caso de mi corriente de malla I sub 5, ¿ya? Que para este caso particular, ese error no va a conllevar ningún problema en los cálculos, ¿ya? Pero para otros casos, no seguir esa dirección podría conllevar algún error. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, cuando hacemos la supermalla, mantener la misma dirección de las corrientes de malla que nosotros definimos, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta que no lo hicimos, vamos a tener dos opciones. Le podemos cambiar la dirección de la corriente de malla que nosotros definimos en un comienzo, ¿ya? Asegurándonos de que al cambiar la dirección todo esté de forma correcta, o podemos cambiar la ecuación, ¿ya? Cualquiera de las dos formas me va a solucionar el problema, porque recuerden que yo puedo definir la dirección de las corrientes de malla como yo quiera. Podríamos haber definido 2 en sentido horario, 3 en sentido antihorario, no hay ninguna restricción con eso, ¿ya? Entonces, como nosotros le pusimos negativo, nosotros salimos del paso y simplemente dijimos, ay, entonces le vamos a dar esta dirección, porque ahí sí que estaría entrando por el negativo y ahí sí que se correspondería con el signo negativo que hay ahí. Gracias. ¿Quedó claro? Ya, súper. Entonces le cambiamos el signo, ya, en realidad se lo cambié de flojo nomás, porque no tendría que haber cambiado la ecuación, pero también puedo hacerlo, porque no tengo una restricción con las direcciones de las corrientes. Entonces, estábamos en I sub 3, que era solamente uno positivo. Después viene I sub 4, y acá tenemos menos I sub 4 y más I sub 4, así que se nos cancela. Y nos queda más I sub 5, que va a ser igual a 0. ¿Ya? Y ahí tenemos la primera ecuación que nos entrega la supermalla. Ahí. La otra ecuación de la supermalla, recuerden que relaciona las corrientes que están confluyendo a la supermalla con el valor de la fuente de corriente, ¿ya? Pero como nosotros le cambiamos la dirección a I sub 5, ahora va a haber un caso, no sé si particular, pero sí diferente a lo que veníamos viendo antes. En este caso, fíjense que ambas direcciones de corriente, o ambas corrientes, I sub 3 e I sub 4, van en dirección contraria a 2b sub 0. O sea, 2b sub 0 va en esta dirección, I sub 5 iría en esa dirección, e I sub 3 también iría en dirección contraria, ¿ya? En ese caso, solamente tenemos que tener cuidado con el signo menos, que en este caso va a ser que, como ambas van en dirección contraria, va a ser menos I sub 3 menos I sub 5 es igual a 2 veces b sub 0, porque ambas van en dirección contraria, ¿ya? O también podría ser, doble implicancia, también podría ser I sub 3 más I sub 5 es igual a menos 2b sub 0. ¿Ya? Cualquiera de las dos ecuaciones, si ustedes la miran, en realidad es exactamente la misma ecuación, ¿ya? Pero sí ahí tenemos que tener ojo porque en este caso no va a haber una y se le resta la otra, sino que o se van a sumar ambas o se van a restar ambas, ¿ya? Que esas son las salvedades que tenemos que tener cuando
vamos cambiando las direcciones de corriente o cuando no definimos todas en el mismo sentido, ya que puede haber algunas corrientes que vayan ambas en la misma dirección. Y en ese caso tendríamos que sumarlas. Y ahí tendríamos, y ahora reemplazamos cuánto es menos 2b sub 0, y nos queda i sub 3 más i sub 5, y en este caso sería igual a menos 2 i sub 5. Y de hecho nos quedaría al final como positivo, que deberíamos tener menos 2 veces, menos 2 veces 1 por i sub 5. Al final eso nos va a quedar i sub 3 más 3 veces i sub 5 es igual a 0. Sería la ecuación 3 y esta sería la ecuación 4. ¿Ya? B sub 0 es igual a i sub 5 al final, así que nos queda menos 2 i sub 5, pasa hacia el otro lado como positivo, nos quedaría i sub 3 más 3 veces i sub 5. Y la última ecuación, que sería i sub 4, acá tampoco tenemos ningún caso particular, simplemente tenemos que plantear la ecuación de Mayer. Entonces vamos a tener 4 veces i sub 4 menos i sub 3, más 2 veces i sub 4, más 10 es igual a 0. Si nosotros ordenamos, tiramos los números para allá para acá, al final nos va a quedar 4 i sub 3 menos 6 i sub 4 es igual a 10. ¿Ya? Este 4 multiplicaría el i sub 3, quedaría como negativo. Después el 10 pasaría hacia la derecha como negativo y después lo multiplico todo por menos 1. ¿Ya? Y ahí tendría la última ecuación, sería la ecuación número 5. ¿Alguna duda con el cómo plantear las ecuaciones, chiquillos? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Las llevamos a nuestra matriz para poder directamente obtener el resultado. Ya recuerden que vamos a seguir utilizando el simulador de la calculadora, que es el que está disponible en el aula. Podríamos directamente pasarlo a una matriz o podríamos empezar a reemplazar el valor de i sub 1 en cada una de las ecuaciones. ¿Ya? Como yo les había dicho en las clases anteriores, en realidad vamos a llegar a los mismos resultados. ¿Ya? Las otras clases lo reemplazamos y llegamos a las ecuaciones. Ahora vamos a llevarlo directamente, vamos a agregar otra hoja, vamos a llevarlo directamente a la matriz. Entonces la matriz nos va a quedar, sería 1, 0, 0, 0 y 0. Recuerden que tenemos una fila por cada ecuación. La siguiente ecuación sería menos 4, 5, menos 5 y 4. Menos 4, 5, menos 5 y 4. En esta ecuación, en la ecuación 2, no está i sub 5. Después tendríamos 0, menos 1, 1, 0, 1, que también iría un 0. Luego tendríamos i sub 3 y 3 veces i sub 5. I sub 3 y 3 veces i sub 5. Y en la última ecuación tendríamos i sub 3 y menos 6, sería 4 y menos 6. 0, 0, 0. Esa sería la matriz de coeficientes. Estaría en realidad multiplicada por i sub 1, i sub 2, i sub 3, i sub 4 e i sub 5. Y aquí tendríamos que poner a qué está igualado. En este caso sería 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 y 10. ¿Ya? Ahora, en el caso del desarrollo que ustedes realicen en papel, cuando lo tengan que entregar una prueba o algo, no es necesario que anoten la matriz. ¿Ya? O sea, pueden tener acá las ecuaciones, y si las ecuaciones las pueden pasar directamente a la calculadora para resolver, listo. Y plantean cuánto es el resultado de i sub 1, i sub 2, i sub 3. No es necesario escribir la matriz. Yo aquí la escribo para que quede más ordenado,
para que puede quedar visualizado que lo estamos resolviendo a través de una matriz. Pero en el caso de la prueba no es necesario que lo haga, ¿ya? Entonces, vamos a ir al simulador. Esperemos a que cargue. Y ahí estamos. Entonces, vamos a hacer el procedimiento de nuevo. Recuerden que el procedimiento nos decía, apretábamos el segundo y teníamos que apretar, me parece que era El 5, profe. el 5, ¿cierto? Mat. Y ahí nos íbamos a matriz y nos íbamos a el 5 de nuevo. O sea, era segundo, 4, 5, 4. Y ahí, simultáneo. Vamos a ir rellenando de a poco la matriz. Siempre se me pierden los nudos. Acá. Entonces, segundo, para agregar una nueva matriz. Y ahí tenemos que ir agregando los factores de la matriz. Recuerden que con una coma yo me voy saltando entre las columnas y después con un punto y coma salto a la siguiente fila. ¿Ya? Entonces tendríamos 1, coma, 0, 0, 0 y 0. Y ahí tenemos que poner de nuevo el punto y coma. ¿Ya? Después sería menos 4. Recuerden, que ocurra eso. Recuerden que deben utilizar ¿logran ver el mouse no debería verse, pero deben utilizar el signo menos que está entre paréntesis para expresar un número que es negativo. El otro signo menos, que no está entre paréntesis, me refleja la operación, ¿ya? Tienen que ocupar el que está entre paréntesis, que ese me está reflejando un número negativo. Después tendríamos 5, menos 5, 4. Profe, Dígame. el punto y coma es con el segundo 9, ¿cierto? Sí, Vale, gracias. segundo y 9. Y ahí nos sale al tiro el punto y coma, que nos refleja el salto en, ¿cómo se llama? En las filas. Después sería 0, menos 1, 1, 0 y 1. ¿Ya? Punto y coma. Para bajar al siguiente sería 0, 0, 1, 0 y 3. Punto y coma nuevamente. 0, 0, 4, menos 6, 0. Y ahí, recuerden, cerramos el paréntesis, ¿ya? Y ahora, ¿qué teníamos que poner para expresar el otro paréntesis? Una coma, un punto, Una coma. una coma. Para poder separar ambas matrices tenemos que agregarle una coma y abrimos una segunda matriz, ya que esta es la matriz de coeficientes. O sea, la matriz a la que está igualada. Esta matriz a la que está igualada, recuerden, la que está, donde dejé el lápiz, esa matriz al final tiene una sola columna y tiene 5 filas. Entonces yo voy a tener que separar cada término por un punto y coma, para ir saltándome entre filas. Entonces voy a tener 1, no 7, 1, punto y coma, 0, punto y coma, 0, punto y coma, 0, estarían los 3 ceros ahí, punto y coma, y ahí vendría el 10. Cierro la matriz y también tengo que cerrar el paréntesis. ¿Ya? Y ahí yo debería, si le doy Enter y no me equivoqué en ingresar un número, inmediatamente obtener cuánto es el valor. ¿Ya? Entonces, ahí tengo yo los valores, que después yo puedo llevar directamente acá y voy diciendo, bueno, y sub 1, nada que hacer, venía ya definido, aunque la calculadora igual me va a arrojar el valor de I sub 1 porque está dentro de las variables que yo no incluí. Y sub 2 sería 64 partido por 9 amperes, y sub 3 sería 32 partido en 3 amperes, y sub 4 sería
49 partido en 9 amperes. E I sub 5 es menos 32 partido en 9 amperes. ¿Ya? O sea, en este caso, respecto a las direcciones que nosotros definimos acá, I sub 5 en realidad iba en sentido contrario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el resultado nos dio con un valor negativo. Entonces, I sub 5 en realidad va en el sentido contrario. Si nosotros hubiésemos mantenido la dirección que teníamos originalmente, hubiésemos llegado al mismo valor numérico, pero habría sido con un signo positivo. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos las corrientes de malla, ¿ya? Ahora vamos a poder calcular las potencias. Recuerden que lo que queremos hacer en este ejercicio es calcular las potencias que extraigan, absorben cada uno de los elementos del circuito. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que ir viendo cada uno de los elementos. Vamos a partir primero viendo los elementos activos. Vamos a partir calculando potencia de las fuentes, ¿ya? Que tiende a ser un poco más difícil calcular las potencias de las fuentes, porque en el caso de la resistencia sabemos que sí o sí están absorbiendo potencia, porque no necesitamos calcular cuánto es su voltaje, ya que tenemos la ecuación I cuadrado por R es igual a la potencia. Entonces, en el caso de las fuentes, no podemos aplicar esa definición, así que tenemos que entrar a aplicar un poco más. Vamos a partir por la potencia de la fuente de 1 ampere. ¿Ya? Entonces, sabemos que su corriente va a ser 1 ampere, ¿cierto? O sea, 1. Y vamos a necesitar también el voltaje que tiene ahí. Entonces, ¿cómo podría obtener yo el voltaje de esa fuente? ¿Cómo podría yo obtener el voltaje que tiene esa fuente de corriente? No lo puedo obtener por ley de Ohm, naturalmente. ¿Cómo podría obtener el voltaje que tiene esa fuente? Lo que nos conviene a nosotros hacer cuando no sabemos o no tenemos una forma directa es tratar de relacionar ese voltaje con algunas de las otras variables del circuito. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que la fuente de corriente está conectada en paralelo con la resistencia de 4 amperes, o sea, de 4 ohm. ¿Ya? La fuente de corriente está conectada en paralelo con esa resistencia de 4 ohm. Como está conectada en paralelo, si yo calculo la tensión en la resistencia de 4 ohm, también voy a tener el voltaje en la fuente de corriente. ¿Ya? Si no estuviesen en paralelo, por ejemplo, si hubiese un elemento acá, supongamos una resistencia de 4 ohm también. Como ahí no están en paralelo, ahí yo tendría que calcular este voltaje y hacer una ley de Kirchhoff acá. ¿Ya? Vamos a ver más adelante también algún ejemplo como ese. Pero en estos casos lo que tengo que hacer es tratar de relacionar ese voltaje con algún elemento del circuito. Entonces, en este caso vamos a decir que va a ser igual al voltaje que tiene la resistencia de 4 ohms, ¿ya? Que nosotros le vamos a dar esta polaridad. ¿Ya? Le vamos a dar esa polaridad, porque estamos diciendo que en realidad los voltajes son los mismos, y vamos a decir que en realidad el voltaje va a ser 4 veces I sub 1, que sabemos que vale 1 ampere, menos I sub 2, que vale 64 partido en 9. ¿Ya? Finalmente, la potencia en la resistencia de 1 ampere va a ser igual a 4 veces, perdón, 1 menos 64 partido en 9. Eso me daría menos 55 partido en 9. Menos 55 partido en 9. ¿Ya? Y finalmente, entonces, la potencia en la fuente de 1 ampere va a ser igual a menos 220. Lo voy a poner abajo mejor para poder. La potencia en la fuente de 1 ampere va a ser igual a menos 220 partido en 9 watts. ¿Ya? Y
se cumplió con que nos dio un signo negativo, por lo tanto, como estamos trabajando con convención pasiva, la fuente en realidad estaría entregando potencia. ¿Ya? ¿Y por qué nos dio negativo? Porque nosotros trabajamos también con esta resistencia, le dimos más y menos, tenía que ser el mismo de la fuente de corriente, y entonces en ese caso, debido a ese más y menos, sería I sub 1 menos I sub 2, ¿ya? Y por el valor que habíamos obtenido acá, I sub 2 en cuanto a su magnitud es mayor que I sub 1. Naturalmente nos dio un valor negativo, ¿ya? ¿Alguna duda con esa potencia? ¿La potencia de esa fuente? ¿No? Ya, después vamos a ver la potencia de... Profe, el Dígame. primer uno que sale ahí multiplicando es por el 1 ampere, ¿cierto? Sí, es por el ampere. Recuerda que la Vale, potencia profe. es igual a corriente por voltaje o voltaje por corriente. ¿Ya? Por eso a veces uno dice, en realidad que haya un 1 me va a simplificar los cálculos. Claro, pero ese 1 tiene sus triquiñuelas en el sentido de que a veces numéricamente, al no marcarme diferencia, a veces se me van un poco las ecuaciones como realmente son. Y al momento que me cambian ese 1 por un 2 o un 3, a veces se me olvida. ¿Ya? Entonces, hay que tener claro, esto sería la corriente y después esto sería el voltaje. Vamos a ver ahora la potencia de la otra fuente independiente, que es la de 10 volts, y después vamos con las fuentes dependientes. Sería la potencia de 10 volts. En este caso, lo que nosotros tenemos es el voltaje. Ya tenemos el voltaje, o sea, 10 volts, y lo que tenemos que saber es la corriente. ¿Ya? En este caso sabemos cuál es la corriente que está circulando por la fuente de 10 volts, porque sería la corriente I sub 4. ¿Ya? Sería la corriente I sub 4, que nosotros le dimos esta dirección y que estaría entrando por el terminal positivo. Si está entrando por el terminal positivo, ¿sería una corriente positiva o negativa? Positiva. ¿Por qué positiva? El que siempre que entraba por el positivo lo subimos como positivo, ¿no? Ya. Pero ¿qué es lo que...? Ya. Lo hacemos de esa forma. Porque exactamente como tú bien dices, cada vez que... Ah, pero hubo un caso en el que tuvimos que cambiar la polaridad, pero no me acuerdo por qué fue, a qué se debía. Ya. Lo primero que tú dijiste es lo que ustedes tienen que mantener siempre, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con convención pasiva, la corriente entra por el terminal positivo de los elementos, ¿ya? Ojo, de los elementos, no solo de la resistencia, de los elementos, de todos los elementos. Y después, si me da positivo o negativo, yo podría inferir si en realidad eso está entregando o absorbiendo potencia, ¿ya? Entonces, 10 volts, y eso lo tendríamos que multiplicar por la corriente I sub 4, que como está entrando por el terminal positivo, sería positiva, sería 49 partido en 9 amperes. Si nosotros multiplicamos eso, llegamos a la potencia de 10 volts, sería 490 partido en 9 watts. Pero ahora no nos apareció un signo menos, en el caso de la fuente independiente. ¿Hicimos algo mal? ¿O lo hicimos bien? ¿O lo tenemos que interpretar? ¿Qué Podríamos creen? decir que está absorbiendo energía. Exactamente. Lo que está ocurriendo es que en realidad la fuente de tensión de 10 volts no está aportando potencia al circuito, sino que está absorbiendo potencia. A lo mejor alguien puede decir, profe, pero eso no tiene sentido, porque si yo pongo dos fuentes de energía, naturalmente las dos fuentes de energía me van a estar entregando energía. No puedo ver cómo una fuente de potencia o algo que entrega energía en realidad está quitando la energía al sistema. Lo que ocurre es que para que esta fuente también le pueda entregar potencia al sistema, tienen que ir todas, por así decirlo, en la misma dirección. O sea, tienen que estar entregando corriente y tienen que estar entregando potencia al circuito. Pero fíjense que nosotros cuando definimos la dirección de I sub 4, dijimos que I sub 4 va en esta dirección y la fuente de tensión está tratando de imponer una corriente en esa dirección. ¿Sí? Porque la corriente va desde el lugar de menor concentración al lugar de mayor concentración. Entonces, que está tratando de imponer una corriente en dirección contraria.
Como nosotros definimos I sub 4 en esa dirección, nosotros después tendríamos que ver tenemos que ver si I sub 4 es positiva o negativa, y a nosotros nos dio que I sub 4 es positiva. Entonces la corriente I sub 4 realmente va en ese sentido. Como la corriente I sub 4 realmente va en ese sentido, en realidad me está diciendo que a pesar de que la fuente de 10 volt está tratando de imponer una corriente en sentido contrario, el circuito y probablemente el resto de las fuentes le imponen igual una corriente en dirección contraria. Entonces la fuente de 10 volt no es capaz de entregar potencia porque no es capaz de generar una circulación de corriente en la misma dirección que le están diciendo el resto del circuito. ¿Ya? Es como que, no sé, yo quiera poner una bomba, ¿ya? Que vaya haciendo girar la corriente en un sentido, o sea, que vaya moviendo el agua en un sentido, ¿ya? Pongo 3 bombas que me hacen girar y me hacen llevar el agua, por ejemplo, hacia acá. Y después digo, ya le voy a agregar una cuarta bomba porque quiero más potencia. Pero la cuarta bomba, por cómo yo la conecto, me está llevando el agua hacia allá. Entonces, ¿esa bomba va a estar aportando a mi flujo o va a estar restándole a mi flujo? Le va a estar quitando. Restando. Le va a estar restando porque a pesar de que es una bomba, a pesar de que es una fuente de energía o que me va a estar moviendo el agua, por cómo yo configuro las bombas y por cómo están configuradas las otras bombas, está en dirección contraria. Por lo tanto, en realidad esa bomba, más que estar aportando a que el flujo sea más rápido, me va a estar haciendo que el flujo sea más lento. Porque está tratando de forzar el flujo hacia el otro lado. Aquí ocurre, haciendo la analogía, exactamente lo mismo. El flujo de las otras fuentes de energía está forzando hacia un lado, está forzando la corriente hacia un lado, pero la fuente de tensión de 10 volts la está forzando hacia el otro lado. Entonces, como esta no puede contra estas otras tres, y eso que no puede se ve reflejado en que la corriente I sub 4 salió positiva, o sea, la corriente realmente va en ese sentido, esta en realidad va a estar recibiendo potencia. ¿Ya? ¿Queda claro? Queda clara la idea, tanto el número como la explicación un poco más teórica, y eso puede pasar, ¿ya? En la realidad puede pasar, en casos particulares naturalmente, pero puede ocurrir, y acá también nos puede ocurrir, ¿ya? Entonces, ¿qué recomendación les doy yo para que en el caso de que calculen una potencia de alguna fuente y no les dé un signo negativo, tal como dijo su compañero, convención pasiva, la corriente entra por el terminal positivo? Sí o sí, porque la convención me dice eso, la corriente entra por el terminal positivo y si me da positivo, absorbe potencia. ¿Ya? Con eso yo voy a garantizar de que no hay un error en mi interpretación, porque en la convención pasiva la corriente entra por el positivo y ahí nosotros vemos si la potencia nos da positivo o negativo. ¿Ya? Recuerden, eso sí, que esos problemas los tenemos solamente en las fuentes de tensión o de corriente, en las resistencias mucho más directo. Ya. Seguimos entonces, ahora vamos a ver la potencia en la fuente dependiente de 4i sub 0. En este caso, también tenemos el voltaje, ya que el voltaje nos va a decir, vamos a ponerle aquí arriba, voltaje. Fíjense que el voltaje va a ser 4 veces i sub 0, o sea, 4 veces i sub 3 menos i sub 4. 4 veces i sub 3 menos i sub 4. Si lo llevamos a los números, para irlo reemplazando al tiro, sería 4 veces 32 partido en 3, menos 49 partido en 9. Ese sería el voltaje. ¿Ya? Ese sería el voltaje de la fuente de tensión dependiente. Y la corriente que está circulando por acá, sería I sub 5 o menos I sub 5, o sería I sub 2 o sería menos I sub 2. ¿Cuál sería la corriente que estaría circulando por esa fuente de 4i sub 0? ¿Cómo podríamos determinar cuál es la corriente que está circulando por esa fuente de corriente, o sea, fuente de tensión? ¿Podría ser I sub 5 más I sub 2? O sea, ¿Podrías? menos ambos negativos. Ya. Lo que yo tengo que hacer, como bien dice su compañero, es naturalmente ver la corriente que está circulando en esa rama. O sea, la corriente que está circulando en toda esa rama que está ahí. ¿Ya? Y ver cuáles son las corrientes que confluyen, tal como lo hacíamos con las fuentes de corriente en la supermalla, ver cuáles son las corrientes que están confluyendo a esa rama. Y en ese caso, bien dice su compañero, tenemos I sub 2 e I sub 5.
que ambas van en esa dirección. O sea, viene I sub 5 de arriba en esa dirección y viene I sub 2 en esa dirección. Pero como estamos trabajando con convención pasiva, ambas corrientes deberían entrar por el positivo, ¿ya? Por lo tanto, me va a quedar esto multiplicado por menos I sub 2 más I sub 5. ¿Ya? Porque, nuevamente, convención pasiva, las corrientes deben entrar por el positivo. ¿Ya? Aquí vamos a ir reemplazando la ecuación. Sería 4 veces, pero me voy a ir a buscar una calculadora para poder hacer estos cálculos más rápido. Tendríamos entonces 32 dividido en 3 menos 49 dividido en 9. Y eso multiplicado por 4. Tendríamos entonces en la primera parte 384 dividido en 49 multiplicado por, sería, eso parece un 6, ahí sí. I sub 2, que sería 64 partido en 9, más I sub 5. En realidad nos quedaría menos, porque I sub 5 nos dio negativo. 32 partido en 9. ¿Ya? Y eso nuevamente nos daría negativo, y nos queda que es menos 32 partido en 9. ¿Sí? A ver. I sub 2, que sería 64 partido en 9, menos 32 partido en 9. Sí, menos 32, no menos 39, por eso me parecía raro. Menos 32 partido en 9. Y eso finalmente lo multiplicamos por 384 partido en 49, y nos queda que la potencia de la fuente de 4i sub 0 es igual a menos 4096 partido en 147 watts. O sea, nuevamente nos apareció este signo menos que nos está diciendo que la fuente de tensión dependiente de 4i sub 0 está entregando potencia. ¿Ya? ¿Qué podría ser lo que complica en este cálculo particular? Primero, ese signo negativo. ¿Ya? Profe, Dígame. dice que la primera parte le dio 384 sobre 49. Sí, ¿por qué estaba malo? Es que, según lo veo, el mínimo con múltiplo es 9. Entonces, que se vaya a 49 el denominador, me parece raro. Porque cuando yo hago el cálculo de la calculadora, me sale 188 sobre 9 en la primera operación. Ah, ya, sí. Calculémoslo de nuevo. Hagámoslo de nuevo. No es necesario borrar todo. Tendríamos entonces 32 partido en 3, que sería menos 49 partido en 9, ¿cierto? Porque tendríamos 4 y sub 3, que sería 32 partido en 3, y sub 3, va, y sub 3, y el otro sería y sub 4, tendríamos 49 partido en 9. Ah, ya, perfecto. Sí, y ahí nos da 47 partido en 9. Y eso, 188 al final, partido en 9. Ahí sí. ¿Eso te dio? Ya, gracias. Y después tendríamos que esto y 2, que sería 64 partido en 9, me va a quedar menos 32 partido en 9, 64 partido en 9, partido en 9, menos 32 partido en 9. Y eso quedaría entonces
¿Cuánto nos queda? 64 partido en 9 menos 32 partido en 9. Menos... Está mala esta calculadora. 64 partido en 9 menos 32 partido en 9 también. 32 partido en 9 nos queda. Menos 32 partido en 9. Ya. Y ahora sí, la potencia de la... Nos queda 188 partido en 9 multiplicado 6016 partido en 81 watts. Ahí sí. Con un signo negativo, profe. Sí, sí lo puse. Ahí está, ahí me cargo. Lo puse al final. Ya. Claro, nos cambió un poco el número, no un poco, en realidad cambió harto. Aprovechen estos errores que voy cometiendo yo para tratar de recordar que hay que hacer estos cálculos más o menos bien, bien precisos. Si es que les llega a quedar tiempo en la prueba, vuelvan a hacer los cálculos, ¿ya? Si la parte del análisis está bien, después que ir corrigiendo los cálculos, o si voy teniendo errores de cálculo, puede ser un poco más sobrellevable que el hecho de que tenga un error al comienzo, ¿ya? Suele pasar muchas veces que nos equivocamos en alguna suma de fracciones, en alguna resta de fracciones, los signos menos que van pasando por ahí, así que hay que estar atento con eso, ¿ya? Y la última fuente sería la fuente de 2b sub 0. En este caso, conocemos la corriente que tiene esa fuente, que sería 2 veces b sub 0, que es I sub 5, ¿ya? E I sub 5 está aquí con un valor negativo, ojo, entonces sería menos 64 partido en 9, ¿ya? Me dice que la corriente que circula por la fuente de... Ya, miren. ¿Estaría correcto ese valor de 64 partido en 9 o no? No, falta el I sub 3. ¿Por qué? ¿Cuál I sub Está el I 3? sub 3 también en la malla. No vi el signo, creo que es negativo. En dirección a la... Sí, Ya, negativo. miren. ¿Se acuerdan cuando yo les dije vamos a cambiar la dirección de la... ¿Cómo se llama? Vamos a cambiar la dirección de la malla, ¿ya? Vamos a cambiar la dirección de la malla. I sub 5, ¿se acuerdan? Y cuando nosotros cambiamos la dirección de la malla I sub 5, esta ecuación que está acá también debió cambiar. También debió cambiar esa ecuación. ¿Ya? ¿Cómo vamos a salir del paso para no tener que hacerlo todo de nuevo? ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Para no tener que hacerlo todo de nuevo. ¿Ya? La solución del flojo. Ya le cambiamos ahí la polaridad B sub 0 para no tener que comenzar a hacer el ejercicio todo de nuevo. ¿Ya? Porque si no habríamos tenido que cambiar ese signo menos que está ahí, ya habríamos tenido que cambiarlo todo prácticamente. ¿Ya? Entonces, le cambiamos directamente a B sub 0. ¿Ya? Y si le cambiamos directamente a B sub 0, ahí sí que nos quedaría este resultado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuál es la corriente que está circulando por la fuente 2 veces B sub 0, ¿ya? ¿Cuál sería la corriente que está circulando por 2 veces B sub 0? Habría que ver a cuánto equivale B sub 0, ¿ya? Y B sub 0, que es el voltaje que está en la fuente, en la resistencia de 1 ohm allá arriba, sería 1 por I sub 5. Por lo tanto, cuando yo veo cuánto es la corriente 2 veces B sub 0, me quedaría simplemente 2 veces I sub 5, ¿ya? Pero I sub 5 acá nos dio como negativo. Por lo tanto, sería menos 2 veces I sub 5, o sea, menos
64 partido en 9. ¿Ya? Esa sería la corriente. Y ahora nos faltaría cuánto sería el voltaje en esta fuente dependiente. ¿Ya? Y ahí sí que, Profe, dígame. entonces cuando es una fuente de corriente, se mantiene con el signo porque calculamos al final la corriente con el 2b sub 0, ¿cierto? Que era 2b sub 5, negativo. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos que mantener el signo. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos el valor de la corriente que está acá. Entonces nosotros sabemos, si lo vemos algebraicamente, nosotros sabemos que en realidad la corriente que está circulando o que tiene esa fuente de corriente es 2 veces B sub 0, ¿cierto? Pero sería 2 veces el valor de B sub 0, que sería menos 32 partido en 9. Sí, por eso, ahí como es fuente de corriente y lo tenemos relacionado con el B sub 0, que ya sabemos, ya conocemos ese valor, ahí no influye el I sub 3, que también pasa por ese cable, digamos. Ah, ya. No, no influye el I sub 3. ¿Por qué no influye? Porque es una fuente de corriente que depende solo de B sub 0. Eso nosotros lo vemos ahí. Solo depende de B sub 0 y B sub 0 es la corriente que está circulando por esa resistencia. Por eso no influye el I sub 3. ¿Ya? Vale, profe, gracias. El voltaje, entonces, en esta fuente de corriente, ahora sí tendríamos que aplicar lo que yo les había dicho al principio, que vamos a tener que hacer una ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Ya? Entonces nosotros definimos esta tensión, definimos esta tensión, y vamos a tener que hacer una ley de Kirchhoff de voltaje para poder encontrar cuánto es el voltaje que tiene esta fuente. ¿Ya? Y ese es como el caso más complejo en realidad. Después, cuando tengamos el método de nodo, vamos a tener que calcular las corrientes de las otras. Pero lo que tenemos que hacer ahí es una ley de Kirchhoff de voltaje para poder determinar cuánto es el voltaje de la fuente de corriente, ¿ya? Que podemos hacer la ley de Kirchhoff de voltaje aquí, o sea, en esa malla, o podríamos hacerla acá. ¿Ya? En cualquiera de las dos, vamos a poder obtener cuánto es el valor de la fuente de 2 veces B sub 0. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar por acá. ¿Ya? Voltaje 2 veces B sub 0. ¿Ya? Para poder calcularlo. ¿Queda claro lo que tenemos que hacer para poder calcular el voltaje de la fuente de corriente de 2 veces B sub 0? ¿O no mucho? Recuerden que lo que tenemos que hacer, imagínense que, la situación que tenemos ahí es la siguiente. Voy a agregar una hoja acá. Es exactamente lo mismo. Si yo, por ejemplo, tengo esto. Tengo ahí, tengo una resistencia, tengo otra resistencia acá. ¿Ya? Tengo ahí el voltaje de esa fuente, supongamos que esa fuente vale 1 ampere. ¿Ya? 4 ohms, 3 ohms, 2 ohms, 1 ohm. Si yo les digo, encuentren ese voltaje, ¿cómo lo encontrarían? ¿Qué podrían hacer en ese caso? Si nosotros hacemos una ley de Kirchhoff de voltaje por acá, ¿ya? Llamémosle este B sub 1, B sub 2, nosotros vamos a tener menos B, ¿cierto? Más B sub 1, más B sub 2, es igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tendríamos en ese caso. Y si nosotros además conocemos las corrientes que están circulando por todo nuestro circuito, podemos calcular cuánto es B sub 1 y podemos calcular cuánto es B sub 2, ¿cierto? Como podemos calcular cuánto es B sub 1 y B sub 2, aplicando una ley de Kirchhoff de voltaje, vamos a poder encontrar cuánto es el voltaje en la fuente de corriente. Ese concepto, en ese circuito bastante simple, es el mismo que tenemos que aplicar para esta fuente de corriente. ¿Ya? Y hacer una ley de Kirchhoff de tensión, ya sea, como les había dicho, en esa malla, o podemos hacerla en esa malla. ¿Ya?
¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque acá no lo podemos calcular con ley de Ohm al ser una fuente bueno, en este caso de corriente, al ser una fuente de por sí. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer acá arriba, vamos a hacer una ley de Kirchhoff de tensión acá arriba, LKB, porque los valores que están ahí arriba son un tanto más sencillos. ¿Ya? Entonces, si hacemos la LKB ahí arriba, vamos a tener el voltaje de la fuente de corriente que le vamos a llamar V, ¿ya? Que sería negativo, porque vamos a estar entrando por el terminal negativo. Después tendríamos una fuente de tensión que sería 4 veces I sub 0, y después tendríamos menos V sub 0, que en realidad sería menos 1 por I sub 5. ¿Ya? Mantenemos el menos V sub 0. 4 veces I sub 0 sería, vamos a calcularlo al tiro, sería 4 I sub 3 menos I sub 4. O sea, sería 32 partido en 3 menos 49 partido en 9. Sería, entonces, acá lo tengo, 47 partido en 9, 32 partido en 3 menos 49 partido en 9, sí. Y sería menos I sub 5, I sub 5 está acá, pero con signo negativo, con el otro signo me quedaría positivo, entonces me quedaría 32 partido en 9, ¿sí? 32 partido en 9, solo eso me quedaría, directamente, 32 partido en 9, positivo, 32 partido en 9. Eso es igual a 0. ¿Ya? Y ahí ya, si se fijan, la ecuación está casi lista, porque vamos a tener que en realidad B va a ser igual a 4 multiplicado por 47 partido en 9, más 32 partido en 9. Y eso nos queda 220 partido en 9 volt. ¿Ya? Ya tenemos el valor de 220 partido en 9, que sería el voltaje, y acá le ponemos entonces 220 partido en 9, y finalmente la potencia de la fuente de 2 veces B sub 0 sería esto multiplicado por 64 partido en 9, me queda una potencia bastante grande, y me va a quedar con un signo negativo también. ¿Ya? Me queda con el signo negativo que se viene arrastrando desde ahí. ¿Ya? Y ahí habríamos calculado las potencias que entregan cada una de las fuentes. Ya nos faltaría encontrar las potencias de las resistencias, que naturalmente no nos va a dar el tiempo para poder hacerlo, pero sin embargo son las potencias de las fuentes las que cuesta un poco más calcular, porque no podemos utilizar la ley de Ohm. Entonces tenemos que encontrar de repente algunas relaciones entre voltajes, corrientes, y ahí a veces, más que el análisis teórico en sí, muchas veces el manejo algebraico conlleva que aparece un 1, que no aparece, que aparece un signo negativo, etc. ¿Ya? Entonces, la próxima clase vamos a continuar con lo que nos faltó, vamos a partir de este mismo punto, recapitulando lo que vimos hoy y terminando el ejercicio. Chiquillos, ¿alguna duda con lo que vimos hoy? Profe, en realidad no entendí por qué era menos 64 partido a 9, lo que había multiplicado al principio. Ah, ya, la corriente de la fuente. Mm. Lo que pasa es que tenemos la fuente de 2 veces B sub 0, ¿ya? Que es esa fuente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, para poder determinar cuánto es el valor de esta fuente, tenemos que decir, ya, va a ser 2 veces multiplicado por el valor de B sub 0. Esa va a ser la corriente, ¿sí?
la corriente que nosotros vamos a estar calculando acá. Pero me parece que no debería llevar un valor negativo. A ver. Sería 2 veces... Ah, ya, sí, debe llevarlo, porque sería 2 veces B sub 0, ¿cierto? Y B sub 0 es I5, ¿cierto? Porque aquí lo determinamos que B sub 0 es igual a I5. Y cuando nosotros calculamos I5, tiene un signo negativo. O sea, al final me queda 2 veces I sub 5, y I sub 5 sería menos 32 partido en 9. ¿Ya? Por eso nos dio ese signo negativo que apareció ahí. ¿Ya? Porque en realidad I sub 5 estaría circulando en el sentido contrario, lo cual tiene sentido porque en realidad es la fuente de corriente la que está tratando de hacerlo circular hacia el otro lado. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Sí? Ya, chiquillos. Entonces, lamento haberme pasado en un minuto. Si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Que tengan una muy buena semana y nos vemos el día miércoles. ¿Ya? Chao, chao, que estén muy bien. Profe, nos vemos, que esté Cuídense. bien, cuídense. Que estén- Chao, igual.